Marcelo Treviño García dijo, después de ver varios de sus vídeos donde desmitificas a ciertos personajes, me gustaría conocer su opinión con respecto a la curandera mexicana María Sabina y sus ceremonias con hongos. Bueno, pues vamos a hablar de María Sabina. Es un personaje con el que ocurre algo muy peculiar. En los años 80 debe haber sido, cuando yo escribía en Excelsior, y sí, porque en los años 90 estuve en el Universal, cuando yo escribía en Excelsior y cuando Octavio Paz andaba defendiendo, según él, a María Sabina y cosas por el estilo, yo protesté en muchísimas ocasiones por el trato que sufría esta mujer. Ella, que en aquel entonces estaba tratando de conseguir financiamiento para hacer un pequeño costurero para que las mujeres de su pueblo se pudieran ganar la vida. Y nadie le hacía ni puto caso a María Sabina. Una mujer ya más o menos de esta edad, quizás mayor, muy cerca ya de su muerte. Y siempre me indignó muchísimo cómo la gente se había aprovechado de ella, cómo la gente había ganado muchísimo dinero con ella y cómo la gente se la usaba como bandera y ella los veía pasar, nada más los veía pasar. A ver, ella es descubierta de alguna manera por Gordon Wasson. Gordon Wasson era un banquero, para empezar, y micólogo aficionado, etnomicólogo, es decir, andaba viendo por las comunidades del mundo qué costumbres tenían y qué tipo de hongos cultivaban o comían o usaban para distintas cosas. Y encontró a María Sabina y encontró el psilocibes, que es el hongo, los niños sagrados, el santo nanacate que ella utilizaba, y se lo mostró al mundo y de ahí se obtuvo la psilocibina, que es un potente alucinógeno. Bueno, Gordon Wasson se comprometió a no publicar ni las fotos ni a dar los datos de dónde estaba María Sabina, pero en 1957 en un número de la revista Life, me parece fue, publicó tanto las fotos como pues está en Huautla de Juárez en Oaxaca, y empezó a llegar gente a Oaxaca a pedirle viajecitos. Los hongos los utilizaba ella como curandera. La idea era que ella comía los hongos y el paciente comía los hongos, el paciente le decía lo que tenía y ella, en su trance alucinogénico, lo curaba, le encontraba la curación. Evidentemente no curaba nada. Como no fueran quizás cuestiones de depresión o de malestares de amores, el consumo de hongos alucinógenos, de setas alucinógenas, no cura cánceres, no cura diabetes, no cura pericarditis supurante, ni cura cáncer, ¿no? Pero era la única opción que tenían muchos, y siguen teniendo muchos indígenas en México, por desgracia, y por culpa de todos sus gobiernos, incluido el actual, no tienen otra forma de acceder a una curación, entonces al menos así creen que se han curado. Y cuando la fueron a ver, ella mostró en sus le hizo una velada a Gordon Wasson y a su esposa, mostrándole cómo funcionaba el asunto de la curación por la vía de los hongos alucinógenos. Lo más curioso es que, y esta historia casi nadie la conoce, Gordon Wasson estaba financiado sin que él lo supiera por el proyecto MKUltra de la CIA. El proyecto MKUltra de la CIA es uno de los proyectos más delirantes de la Guerra Fría, que hay un equivalente en la Unión Soviética, pero todavía no lo conocemos. No conocemos cómo se llamaba, pero el equivalente que usaba a supuestos psíquicos, a supuestas personas con poderes extrasensoriales como Nina Kulagina, que le vio la cara a todo el ejército soviético durante años. Sobre todo me acuerdo de Nina Kulagina. Había otros 2 o 3 supuestos poderosos que movían cosas con la mente. Nina Kulagina podía mover una brújula así, moviéndola con las manos dentro de una campana de cristal, y movía la brújula, y los del ejército soviético, del ejército rojo, soñaban cómo usar eso para derrotar a Estados Unidos. Lo que ella traía era un imán en la rodilla con el que iba moviendo y con eso se movía la brújula. Trucos de magia que son los que siempre usan los charlatanes.
Pero entonces el proyecto MK Ultra es el proyecto de los hombres que miraban a las cabras, los hombres que miraban fijamente a las cabras, y que utilizó además, hizo experimentación ilegal, involuntaria, con distintas sustancias alucinógenas, con seres humanos que no dieron su permiso. La CIA experimentó con ellos para ver la posibilidad de utilizar los materiales alucinógenos en alguna guerra contra la Unión Soviética. Esto es, entonces, parte de, claro, la psilocibina como uno de estas posibles armas de guerra para convertir la Guerra Fría en Guerra Caliente, pues recibió financiamiento de la CIA. Es de locos. Pero bueno, no hay pruebas ni testimonios de que John Lennon, ni Keith Richards, ni Bob Dylan, ni nadie más haya ido. Que fue mucha gente a hacer las veladas con ella, sí, pero los mitos de que los grandes de la historia fueron John Lennon con Yoko Ono y tal y cual, no están validados. Es parte de un folclore, de una mitología. Lo que sí es cierto y que es mucho más grave es que Wasson ganó mucho dinero con ella, y aquí está, me traje, perdón, se me había olvidado pasar la diapositiva. Este es Gordon Wasson anotando en su libretita lo que estaba haciendo María Sabina, y María Sabina está allí con sus platos llenos de hongos, porque la cantidad de hongos era muy importante. Los problemas de la herbolaria es precisamente lo de la dosis a todo esto. Pero este señor, que yo considero un miserable de 9ª categoría, pues, ya pasamos escribió el maravilloso hongo, la maravillosa seta, y ganó muchísimo dinero y se hizo muy famoso y recorrió el mundo dando conferencias sobre María Sabina. María Sabina estaba allí en Huautla diciendo, y yo nada. Santa Sabina se puso el nombre de ella, el Tri le dedicó una canción, Jorge Reyes usó grabaciones de los cantos de María Sabina, Camilo José Cela escribió una canción sobre ella con Leonardo Baldas, su imagen se usa para vender todo tipo de cosas, bolsas, camisetas, gorros, impresiones serigráficas, lo que sea. Y ella nunca cobró nada, ni recibió nada, y lo último que yo recuerdo de ella es viajando a la Ciudad de México a ver si conseguía un poco de dinero para hacer un costurero en Huautla. El único que la apoyó, y es alguien con quien yo tengo graves diferencias políticas, fue Homero Aridgis, que escribió una novela sobre ella, pero que cuando ella era ya muy mayor la llevó a México a que recibiera atención médica y la reconoció principalmente como poeta. Porque todo lo demás es falso, no curas con hongos alucinógenos, no curas. Pero en el trance, en el viaje psicotrópico, alucinogénico, psicodélico de los hongos, María Sabina lanzaba unos cantos que eran absolutamente enloquecedores, impresionantes, y donde obviamente quien habla es ella, con este mundo alterado, pero es ella la que crea esto. Ella dijo al final, mucha gente se aprovechó de mí, recuerdo aquella vez cuando volvió a llegar Wasson, me regaló un disco en el que venían mis cantos. Le pregunté cómo le había hecho. Nunca imaginé oírme a mí misma. Estaba disgustada porque en ningún momento le había autorizado a Wasson que robara mis cantos. Mucho tiempo anduve llorando por eso y el insomnio no me dejaba dormir. Es el abuso del que fue víctima María Sabina, pero sus cantos son lo más de ella. Y si sus cantos son lo más importante, hoy le vamos a dedicar, y me voy a pasar unos 10 minutos de la hora, terminamos el día de hoy leyendo algunos cantos de María Sabina, que son verdaderos poemas y que además les invito a que entren en la enorme capacidad de pensamiento metafórico de cada línea. Primer canto. Soy la mujer que solo nací, soy la mujer que sola caí,
Soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua, soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso, soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito. Soy la mujer constelación Huarache, soy la mujer constelación Bastón. Soy la mujer estrella Dios porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco, soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo. Soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar. Soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra porque soy la payasa sagrada, soy la mujer piedra del sol, soy la mujer luz de día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer de bien, soy la mujer espíritu porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Yo, la payasa, soy la mujer aerolito y soy la mujer, la payasa sagrada, son dos frases que desde que las leí la primera vez, esto debe haber sido hace, no sé, en los años 70, se me han quedado siempre como la capacidad. Escribir esas cosas no es nada fácil. Y terminamos con otro canto de ella. Soy una mujer que ve en la tiniebla. Soy una mujer que palpa la gota de rocío posada sobre la hierba. Soy una mujer hecha de polvo y vino aguado. Soy una mujer que sueña mientras la atropella el hombre. Soy la mujer que siempre vuelve a ser atropellada. Soy la mujer que no tiene fuerza para levantar una aguja. Soy una mujer condenada a muerte. Soy una mujer de inclinaciones sencillas. Soy una mujer que cría víboras y gorriones en el escote. Soy una mujer que cría salamandras y helechos en el sobaco. Soy una mujer que cría musgo en el pecho y en el vientre. Soy una mujer a la que nadie besó jamás con entusiasmo. Soy una mujer que esconde pistolas y rifles en las arrugas de la nuca. Soy una mujer que mira hacia adentro. Soy mujer luz del día. Soy mujer luna. Soy mujer estrella de la mañana. Soy mujer estrella Dios. Soy la mujer constelación Huarache, soy la mujer constelación Bastón, porque podemos subir al cielo, porque soy la mujer pura. Soy mujer que hace tronar, soy mujer que hace soñar, soy mujer araría, mujer chuparrosa, soy mujer águila dueña. Soy mujer que gira porque soy mujer remolino, soy mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer aerolito, soy un ciervo de 7 púas, soy una creciente a través de un llano, soy un viento en un lago profundo, soy una lágrima que el sol deja caer, soy un gavilán sobre el acantilado, soy una espina bajo la uña, soy un prodigio entre las flores, soy un mago, ¿quién sino yo inflama la cabeza fría con humo? Soy una lanza que anhela la sangre, soy un salmón en un estanque, soy un señuelo del paraíso, soy una colina por donde andan los poetas, soy un jabalí despiadado y rojo, soy un quebrantador que amenaza la ruina, soy una marea que arrastra la muerte, soy un infante, ¿quién sino yo atisba desde el arco no labrado del dolmen? Soy la matriz de todos los bosques, soy la fogata de todas las colinas, soy la reina de todas las colmenas, soy el escudo de todas las cabezas. Si esto no le impresiona a usted, probablemente usted está muerto.